Ayer comentamos en el programa que los fiscales que llevan el caso de Ismael El Mayo Zambada solicitarían la posposición de la audiencia que debía celebrarse el próximo lunes, y esta petición fue ya aceptada por el juez Brian Cogan. Vamos a platicar al respecto con nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas de seguridad y columnista del periódico Excelsior. Jorge, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Pascal, muy buenos días. Un placer estar contigo, con todos los amigos del auditorio. Gracias. Bueno, creo que la primera cosa que hay que decir, y es una obviedad, es que se ha abierto un proceso de negociación con el Mayo Zambada, un proceso que puede llevar a dónde, Jorge. Mira, yo creo que lo que está buscando el Mayo Zambada es lo mismo que ha buscado hace ya varios años su hijo, Vicente, lo mismo que ha buscado y que encontraron ambos, su hermano Jesús, el rey Zambada, lo mismo que encontró Ovidio, lo mismo que encontró su presunto secuestrador, Joaquín Guzmán López. Yo creo que todos ellos están en la búsqueda de acuerdos de culpabilidad que implican en Estados Unidos acuerdos de colaboración, de ciertos grados de colaboración. El abogado que tiene el Mayo Zambada, Frank Pérez, es el mismo abogado que logró esos acuerdos para su hijo y para su hermano. Así que no me parece descabellado, no me parece descabellado en ninguno de los sentidos que esté buscando un acuerdo similar para el Mayo Zambada. El Mayo Zambada es un personaje de una dimensión mayor de lo que eran Jesús, de lo que fue el Vicentillo, así que me parece que debe ser una negociación muy intensa. Se dijo que simplemente algunos decían era para evitar la pena de muerte. Si tú buscas un acuerdo de culpabilidad y buscas un acuerdo de colaboración, sí, claro que va a buscar el Mayo Zambada evitar la pena de muerte, pero tiene que haber toda una serie de acuerdos de colaboración, de Ujú. entrega de información que son insoslayables en este tipo de convenios. Claro, le pueden decir además al Mayo Zambada, bueno, está la pena de muerte, pero además también está el lugar en donde serías encarcelado en caso de esperar la pena de muerte o no recibir la pena de muerte. Así que las capacidades de negociación de los fiscales son muy grandes, ¿no, Jorge? Son muy grandes, es una fiscalía muy acostumbrada a hacerlo. Ahí la Fiscalía de Nueva York ha tenido enorme cantidad. Bueno, a ver, recordemos, Pascal, el juicio de García Luna. Todo el juicio de García Luna fue una constelación de 9 testigos protegidos, salvo hubo alguno que otro personaje, pero hubo Ujú. 9 testigos protegidos, 9 hombres que estuvieron relacionados y mujeres que estuvieron relacionados con el narcotráfico que aparecieron como testigos. La mayoría de ellos, paradójicamente, habían sido encarcelados durante el periodo de García Luna. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Al gobierno de Estados Unidos también le conviene. Le conviene mucho más un proceso abreviado Ujú. donde se declaren culpables este tipo de personajes, donde entreguen información eh, que deja de ser pública para ser información que va a manejar el gobierno y donde se ahorran el juicio. Son juicios muy largos, duran mucho tiempo y tienen que invertirle mucho dinero. Ujú. Y me parece que eso va a funcionar así con el Mayo Zambada. Como tú decías, hay mucho que negociar. El Mayo Zambada es un hombre no tan grande, 77 años, pero es un hombre disminuido de salud, por lo que tiene varias enfermedades. Y no es que vaya a librar la cárcel en, Ujú. en 2 años, pero es muy diferente estar en la cárcel donde está el Chapo Guzmán, en Florence, que Sí. en una cárcel de relativamente mediana seguridad Ujú. donde pueda llevar sus últimos años con cuidado, por lo menos. Entonces, hay que ver qué es lo que puede suceder, Ujú. cómo lo manejan, pero es muy sintomático que se haya pedido no un día o un mes, sino un mínimo de 60 días Ujú. para ir negociando esto. Si están negociando en un mínimo de 60 días, y ya vienen negociando durante prácticamente un año, es mucho, mucho lo que estarán hablando, lo que estarán negociando y lo que estará diciendo el Mayo Zambada en la relación México-Estados Unidos. Pascal, Estados Unidos tiene un arsenal de información sobre México, sobre temas de relación de política y narcotráfico
con Ovidio, con Joaquín Guzmán López, con el Mayo Zambada, con los otros narcotraficantes que han sido detenidos o extraditados en los últimos tiempos, el Nini, era el jefe de seguridad de Ovidio, ahí de los Chapitos en general. Hay muchísima información y me parece que eso es lo que vamos a tener en las próximas semanas y los próximos meses. Bueno, y además la posibilidad de negociar a lo mejor alguna ventaja, algún privilegio para sus familiares. Jorge, me gustaría entrar en detalle en qué tipo de información podría proveer el Mayo Zambada a los fiscales que dé lugar a una negociación, a una sentencia reducida, no enfrentar la pena de muerte. ¿Y qué es lo que te parece que podría saber el Mayo Zambada y aportarle a la Fiscalía estadounidense? ¿Y qué podría hacer la Fiscalía o el Departamento de Justicia en un sentido más amplio de Estados Unidos con la información que provea el Mayo Zambada? Si me puedes esperar un par de minutos, vamos a una pausa y regresamos para platicar de ello. Sí, por supuesto. Regresamos enseguida con Jorge Fernández Benet, no se vaya. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Benéndez que me haya esperado para seguir esta conversación. Estamos hablando del aplazamiento de la audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos por 60 días, que significa un proceso de negociación. Proceso, decíamos, Jorge, en el que el Mayo Zambada pues tendría que entregar información a cambio de tener algunos beneficios, librar la pena de muerte, tal vez ir a una prisión pues de condiciones menos drásticas que aquella en la que está su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Pero te preguntaba yo, ¿qué tipo de información podría entregar a los fiscales estadounidenses el Mayo Zambada? Bueno, podría entregar una enorme cantidad de información. No creo que haya ningún narcotraficante que tenga más información sobre su negocio, sobre el crimen organizado y sobre las relaciones del crimen organizado que el Mayo Zambada. Recordemos, el Mayo Zambada está en este negocio desde los años 70, es un personaje relativamente importante desde los muy inicio de los años 90, fue durante muchos años, nunca había sido detenido. Eso es un dato importantísimo porque le permitió estar en actividad todo el tiempo. Es el fundador del cártel de Sinaloa, cuando ya después de la muerte de Amado Carrillo, eran parte del cártel de Amado Carrillo, pero se independizan, vamos a decirlo así, en el cártel de Sinaloa, él, el Chapo Guzmán, el Azul Esparragosa, que es otro personaje que aparentemente falleció, que tenía una enorme cantidad de información, y además es el hombre que, por lo que dicen, se encargaba sí de la operación, pero también muchas de las tareas por su forma de ser y demás, de las relaciones políticas del cártel de Sinaloa. Así es verdad lo que él dice en su carta, termina cayendo por eso, por sus relaciones políticas, porque le dicen que va a una reunión con el gobernador Rocha y con su amigo Héctor Melesio Cue, un destacadísimo político sinaloense que es asesinado en el mismo momento en que supuestamente, porque todo eso no se ha comprobado, en el mismo momento que a él lo detienen. Entonces, la cantidad de información que puede tener es muchísima. Lo que puede negociar también son muchas cosas. Recordemos, por ejemplo, Ovidio negocia la llegada a Estados Unidos de 17 miembros de su familia, incluyendo su madre, que es otro personaje que se encargó, Griselda, se encargó durante años de las relaciones políticas también de los Chapitos y incluso de su esposo, de Joaquín Guzmán Loera, y los recibieron en Estados Unidos. Entonces, el Mayo, yo creo que nadie puede entregar más información sobre el crimen organizado en México, sus relaciones políticas, empresariales, las redes del narcotráfico en Estados Unidos, que el Mayo Zambada. Bueno, y ahora cobra más sentido aquella carta que sus abogados entregaron al Consulado de México en Nueva York luego de la detención del Mayo, advirtiendo de las consecuencias que podría tener el que él entregue esta información, porque decía él, si no, bueno, fue lo que el sentido de la carta fue que si no se le ayudaba a librar la pena de muerte, pues él tendría que negociarla
negociar, librar la pena de muerte y entregar información, y eso podría provocar problemas en la relación bilateral. Palabras más, palabras menos, Jorge. Sí, palabras más, palabras menos, no había que ser, no estaba muy oculto el sentido, ¿no? El Sí. Pascal de las palabras. Entonces, me parece que eso es lo que hay. Evidentemente, él quería incluso que lo regresaran a México porque decía que había sido llevado ilegalmente a los Ujú. Estados Unidos. Insisto, eso no lo sabemos porque va a pasar, se está por cumplir un año y todavía no sabemos cómo llegaron Joaquín Guzmán López y el Mayo Zambada a los Estados Unidos, allí al aeropuerto, al pequeño aeropuerto de Santa Teresita, en Nuevo México. Eh, entonces, pero eso es lo que está en el fondo, eso es lo que puede negociar. Es la única carta que tiene el Mayo Zambada para librar la pena de muerte o los últimos años de su vida en unas condiciones de detención durísimas que evidentemente va a querer evitar. Y si ve al entorno suyo y ve que Ovidio, Joaquín, su hijo, su hermano y varios otros más, todos están negociando condenas reducidas y declarándose culpables, no sé, se preguntará el Mayo Zambada para qué yo le hago al héroe y no llego también al mismo acuerdo que ellos han llegado, ¿no? Claro. Jorge, me quedan 3 minutos y quiero preguntarte por último, ¿qué podría hacer la Fiscalía estadounidense con esa información? Digamos, entiendo la ventaja para el Mayo Zambada, librar la pena de muerte, lograr algunas ventajas, pero para la Fiscalía estadounidense, aparte de ahorrarse el dinero que nos comentabas cuesta un proceso, ¿qué es lo que podría hacer con la información que le entregue el Mayo Zambada? Mira, hay dos vías. Uno, por una parte, la Fiscalía va a judicializar los casos que tengan posibilidad de ser judicializados en esa misma Corte de Nueva York. Recordemos, ahí es donde ha pasado todo, en esa Ujú. Corte de Nueva York. Entonces va a judicializar esa información como la Fiscalía de Chicago va a judicializar la que tenga de Ovidio y Joaquín ahí en Chicago, o la de Washington, la del Z40 y el Z42. Eso va además al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia puede iniciar sus propias investigaciones, puede distribuirlas. Pero por otra parte, también toda esa información queda en manos del Departamento de Estado, queda en manos de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos, de agencias especializadas, desde el Homeland Security hasta la DEA. Entonces, vamos a ver cómo se distribuye y cómo lo utilizan. Yo creo que la combinación de judicializar ciertos casos, o sea, abrir lo que diríamos en México carpetas de investigación a las personas de las que hable el Mayo Zambada, Ujú. al mismo tiempo que esa información llega al Departamento de Estado para presiones diplomáticas, es la vía más probable. Ya, me queda un minutito, Jorge, te pregunto ahora sí por último, ¿podemos imaginar o es un escenario posible el Mayo Zambada siendo testigo en el juicio de alguna otra persona? Podría ser el caso de Caro Quintero. Yo creo que con Caro Quintero no van a llegar a ningún acuerdo. Yo creo que quieren el juicio de Caro Quintero, quieren que sea un juicio ejemplificador. Han estado 45 años más tras Caro Quintero, entonces mató a Enrique Camarena. Entonces yo creo que en el caso de Caro Quintero vamos a tener muchos personajes. No sé si el Mayo Zambada era un personaje relativamente menor en aquellos años, Ujú. pero el caso de Caro Quintero, ese sí estoy convencido que vamos a verlo en un juicio. Pero después, si se judicializan otros casos, casos de políticos, otro tipo de Ujú. personajes, es donde mucho más probablemente vamos a ver al Mayo Zambada, que ahí sí tendría mucho que decir. Pues Jorge, agradecido con los minutos que nos has dedicado. Muy amable. No, no, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Pascal. Un gran abrazo para ti y para todo el auditorio. Otro para ti, Jorge, y no deje de leer a Jorge Fernández Menéndez de lunes a viernes en el periódico Excelsior, su columna Razones. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.